Hola, muy buenas. Hoy vamos a explicar cómo vamos a determinar un plano. Como recuerdas ayer subí un vídeo de cómo determinar una recta, pues ahora vamos a determinar el plano. Para la recta, si no recuerdas mal, necesitábamos una dirección y un punto. Para determinar un plano, principalmente necesitamos un punto y dos direcciones. Esto es lo que necesitamos principalmente. No es tan difícil sacar el plano, la verdad. Normalmente no te lo van a pedir así exactamente de sacar el plano, pero tienes que tener en cuenta que necesitas dos direcciones y un punto. Así que vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos pide calcular, o sea, que nos pide determinar el plano a partir del punto A, 1, 0, menos 3, y nos dan dos direcciones, que llevan la dirección de los vectores U, menos 2, 0, 1, y V, 1, menos 1, 1. Esta es la situación ideal, nos da dos vectores y un punto. Podemos determinar un plano. Vale, por lo tanto, ¿cómo se va a calcular el plano? Es bastante fácil. Vamos a llamar a un punto cualquiera P, imaginemos que es P, X, Y, Z. O sea, para determinar un plano, digo que necesitamos un punto, pero en realidad necesitamos tres direcciones, obviamente. Bueno, tres direcciones no, pero bueno, dos direcciones y un punto. Vamos a llamar este punto P, P, X, Y, Z. Y lo que vamos a calcular va a ser el vector director de A a P. Si no recuerdas mal, AP se calcula como P menos A, es decir, X menos 1, Y menos 0, que es Y, y Z menos menos 3, que es Z más 3. Vale, aquí ya tendríamos tres direcciones. Para calcular el plano o la ecuación general del plano, que es la que casi siempre se va a utilizar, hay que hacer el determinante de estas tres direcciones. El determinante, es decir, de U, de V y de AP. Ok, vale. Va a ser por... O sea, siempre vas a colocarlo de arriba para abajo. Es decir, el orden de igual cual pongas. Bueno, no, perdón. Los dos primeros, las dos primeras columnas serán para el vector U y V. Y la última columna, pues para el vector del punto. El orden será, las coordenadas que lo pongas tendrá que ir de arriba para abajo. Es decir, el vector U pondremos menos 2, 0 y 1. Es decir, para abajo. Menos 2, aquí, 0 y 1. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente vector, que es 1, menos 1 y 1. Y por último, el último vector, que es x menos 1 y z más 3. Y aquí calculamos el determinante directamente, que es menos 2 por menos 1, 2. 2 por z más 3, que sería 2z más 6. Más y menos 1 por 1 menos 1, menos x más 1, menos 2y y 0 por 1, 0. Vale, por lo tanto esto quedaría 2z más 6 más y menos x más x menos 1 más 2y. Y si esto lo calculamos, que esto será 0. O sea, solo voy a comentarlo. Este determinante tiene que ser igual a 0. Vale, y si esto lo calculamos, quedaría, y lo ponemos en orden, primero la x, 2 más y sería más 3y, más 2z, y 6 menos 1 sería más 5. Esto es igual a 0. Y este sería el plano. Ya estaría. Así se determinaría un plano. Solo con dos direcciones y un punto. Tienes que tener en cuenta, siempre tienes que tener en cuenta lo del punto. Lo de que tienes que coger ese punto a un punto cualquiera.
que le vas a dar coordenadas x y z. Y aquí es donde lo tienes que poner en el determinante. X menos 1 y z más 3 o lo que te dé. Y ya estaría. Aquí sería como determinar un plano. Vale, ahora vamos a repasar un poco la posición relativa. Y vamos a empezar con la posición relativa entre planos. Vale, es decir, ¿qué significa posición relativa? Es ver si dos planos son paralelos, secantes o, o son coincidentes. Es decir, hay tres posibilidades, que sean planos paralelos, no hay mucha complicidad, planos paralelos nunca se van a cortar en ningún este, es decir, esto es alfa y esto es beta. Planos secantes, alfa y beta se cortan en un punto, bueno, en una recta se cortan. Y por otra parte, los planos coincidentes. Con otro color, esto es alfa y esto es beta, que coinciden. Son el mismo plano, pero coinciden. Vale. Aquí tienes que tener en cuenta, aquí, bueno, aquí lo que hay que hacer es comprobar los vectores normales. Es decir, tenemos, imagínate que tenemos alfa, a ver cómo te lo pongo. Vamos a ponerle ax más bi más cz más d es igual a 0. Recuerda que la ecuación de un vector siempre tiene esta forma. Siempre tiene a y z multiplicado por un número y luego aquí la d, que es cualquier número, igual a 0. Y tenemos beta, que vamos a llamarlos a', nuevamente. A'x más b'y más c'z más d'. Es igual a 0. Vale. Para buscar la posición relativa hay que relacionar, bueno, hay que observar los vectores normales de cada plano. Si no recuerdas mal, como te lo he explicado anteriormente, para conseguir un vector normal de un plano son los números que multiplican a x, a y, a z. Es decir, que esas son las coordenadas. Esas son las coordenadas. Por lo tanto, el normal de alfa, esto te lo tienes que saber, y esto siempre es así. El normal de alfa, si he dicho que las coordenadas del vector normal son las que multiplican a x, a y, a z, respectivamente, pues el normal de alfa será a, b y c. Normal de alfa. Es decir, que el, el vector perpendicular al plano. Si lo vamos a este dibujo, si esto es alfa, pues el vector normal será este. Obviamente, es como en física. Y el normal de beta, igual. Cogemos las coordenadas respectivas que multiplican a x, a y, a z, que será a', b' y c'. Vale, y aquí ya tendríamos, o sea, para buscar la posición relativa, tendríamos que sacar los normales de cada plano. Y ahora hay que tener en cuenta distintos factores, que te lo voy a decir ahora. Para esto hay que ver si son proporcionales, para ver si son proporcionales los dos vectores normales. Es decir, que la coordenada del eje x, o sea, la coordenada de x del normal de alfa tiene que ser proporcional a la coordenada de x de beta. Así con todos. Es decir, para que sean proporcionales significa que a partido a', da igual, el orden puede ser a' partido a, pero tienes que seguir el mismo orden en los tres. Así que a partido a' es igual a b partido b', es igual a c partido c'. Esto significa que son proporcionales. Es decir, que a entre a', imaginemos que es un número, 5, tiene que haber un número, imaginemos que es 5, tiene que ser lo mismo que b entre b'. Es decir, que para que sean proporcionales tiene que dar igual a 5. A entre a', b entre b' y c entre c' tiene que dar el mismo número, por ejemplo 5, como he dicho. Y eso significa que son proporcionales. Ahora te voy a dar los casos bueno, qué pasaría si es proporcional y qué pasaría si no es proporcional. Si no es proporcional, es decir que
A entre A', por ejemplo, no es lo mismo que B entre B'. Imaginemos que A entre A' da 5 y B entre B' da 7. Esto no es lo mismo. Es decir, que no son proporcionales. Para que sean proporcionales, los dos tienen que coincidir el mismo número. Y esto igual con C. O sea, los tres tienen que dar lo mismo. Vale, por lo tanto, los únicos casos, bueno, los tres casos, o los dos casos que hay, vamos a decirlo por aquí. El primer caso es que no sean proporcionales, o sea que los vectores normales no son proporcionales. mm, No son proporcionales. Esto automáticamente, si no son proporcionales, los dos planos son secantes. Sí o sí, siempre. Si no son proporcionales, no coinciden las divisiones, pues son secantes al 100%. Así que vamos a ponerlo por aquí. Y el siguiente caso es si los vectores son proporcionales. Aquí ya hay dos posibilidades. Los vectores son proporcionales. Aquí hay dos casos. Serán planos, bueno, vamos a llamarlo 2.1 aquí, 2.1 y 2.2. Los casos son planos paralelos o planos secantes. O sea, planos secantes, planos coincidentes. Vale, por lo tanto, vamos a recuadrar esto. Mm, Vale, ¿y cómo vamos a distinguir si son planos paralelos o planos coincidentes? Para eso vamos a utilizar la técnica del punto, que consiste, obviamente, como tiene sentido, es coger un punto, es comprobar si un punto de un plano, de uno de los dos planos, perdón, coincide en el otro. Es decir, no sé cómo ponértelo. Eh, a ver, voy a ponerlo aquí. 2.1, vamos a aplicar las paralelas. Son paralelas cuando, si te lo voy a poner por palabras y lo que entiendas. Al coger un punto de un plano, punto de cualquier plano, si al coger un punto de cualquier plano, este coincide, o sea, mm, no es que coincida, joder, ¿cómo se dice? Este no pertenece al otro, entonces son paralelas. Son paralelas. Si coinciden, o sea, si al coger, y por otra parte, si al coger un punto de cualquier plano, este no pertenece al otro, o sea, este pertenece al otro, perdón, es decir, que son coincidentes, obviamente, porque es un punto que coincide en los dos planos. Vamos a verlo en los dibujos. Imaginemos que tenemos estos dos planos, alfa y beta, y cogemos un punto cualquiera, de cualquier plano, puede ser de alfa o de beta. ¿Recuerdas cómo se hace? Das un valor a x, por ejemplo. Bueno, no es así, pero principalmente te van a dar el punto. Así que imaginemos que este es el punto A. Pues lo que tenemos que hacer es con las coordenadas de A, imaginemos que es A, vale, X y Z. Vamos a tener estos puntos, X y Z. Desde este punto hay que comprobar si son paralelas. Para eso vamos a sustituirlo en el plano beta. Es decir, donde X y Z, pues sustituimos el punto A. Si al realizar esta operación
Si al realizar esta operación no se cumple la igualdad, es decir, que si hacemos esta suma no da 0, son paralelas. Son paralelas, ya que este punto no está en este plano. Pero si cogemos otro caso, que es en el plano coincidente, y aquí cogemos el punto B, vamos a llamarle x', y', z', si sustituimos lo mismo que antes, si sustituimos este punto en el plano beta, en teoría, si son coincidentes, si lo sustituimos aquí, esta suma tiene que cumplir la igualdad. Es decir, que esto, si sustituimos el punto B, tiene que dar 0. Y si da 0, son planos coincidentes. Vale. Solo tienes que tener en cuenta esto, si no son proporcionales, si son proporcionales. Si son proporcionales, la técnica del punto. Solo coges un punto de cualquier plano y lo sustituyes al otro. Si pertenece, o sea, si se da la igualdad, si se da igual a 0, son coincidentes. Si no, son paralelas. Vale, ahora vamos a hacer este ejercicio para repasar lo de la posición relativa que nos pide calcular, o sea, que busquemos la posición relativa entre estos dos planos. Vale, pues ya está, o sea, tenemos el plano pi y el plano pi'. Como te he dicho antes, vamos a empezar sacando el vector normal. ¿Cómo lo vamos a sacar? El vector normal de pi son son los números que multiplican a x, a y, a menos y a z, a x, a y, a z en el plano, en la ecuación del plano. Y además coinciden con su respectivo lugar. Por lo tanto, el número que multiplica a x, 2. Por lo tanto, la coordenada x del normal del plano pi, pues será 2. Que multiplica a y será menos 1 y que multiplica a z es menos 1. Y aquí tendríamos el normal de pi. Lo mismo que con pi'. Así que normal de pi' será menos 6, 3 y 3. Vale, ahora hay que comprobar si son proporcionales. Dividimos las coordenadas del eje X de los dos, o sea, dividimos las coordenadas del eje X, dividimos las coordenadas del eje Y y dividimos las coordenadas del eje Z. Da igual el orden, puedes coger cualquiera. Así que vamos a dividir 2 entre menos 6 tiene que ser igual a menos 1 partido 3, que es igual a menos 1 partido 3. Como puedes ver, la igualdad se dan. Puedes coger la calculadora mismamente y, y calcular las ecuaciones. Te tiene que dar el mismo número. Mira, por ejemplo, voy a coger la calculadora yo y vamos a dividir 2 entre menos 6, menos 1/3, menos 0,33. Menos 1 entre 3, menos 0,33 y menos 1 con 3, menos 0,33. Es decir, que son proporcionales. Son proporcionales los vectores normales. Vale, si son proporcionales, había dos casos. Pueden ser paralelas o coincidentes, ¿no? Para eso hay que coger un punto. Hay que coger un punto eh, de la de cualquier plano. Hay que coger un punto de cualquier plano y sustituirlo en otro, ¿vale? Por lo tanto, en el plano pi, vamos a coger un punto cualquiera, que es bastante fácil, la verdad. Tampoco hay que complicarnos la vida. En el plano pi vamos a coger el punto A. Vamos a coger el 0, 0, 0. Además se cumple la igualdad. 2 por 0, 0. Menos y menos 0, 0. Menos z, 0, 0. Así que el punto 0, 0, 0 nos sirve. Y eso vamos a sustituirlo en el plano pi. Pi'. Es decir, si A pertenece a pi. Sustituimos. Menos 6 por 0. Más 3 por 0, más 3 por 0, menos 3. Es igual a 0. Esto que da, menos 3 es igual a 0. No coincide. Aquí puedes ver que la suma no coincide. Por lo tanto, son paralelas. Ya está. Y vamos a hacer otro, porque he visto que es bastante fácil. Espérate que te busco uno ahora. Este. Vale, vamos a hacer este.
Vamos a hacer el siguiente. Nos dan también igual, nos dan dos planos. Nos dan el plano pi, 2x menos y menos z igual a 0. Y el plano pi', 2x más y menos z menos 3 es igual a 0. Vale, por lo mismo que antes, empezamos cogiendo los vectores normales de cada plano. Normal de pi multiplica a x, 2. Multiplica a y es menos 1 y a z menos 1 igual. Y de pi' es 2, 1, menos 1. Vale, pues ahora hay que comprobar si son proporcionales. Dividimos las coordenadas del eje X, del eje Y y del eje Z. Tienen que dar lo mismo. Esto quedaría 2 entre 2, menos 1 entre 1, menos 1 entre 1. Y lo compruebas. Así, a simple vista se puede ver, pero lo puedes comprobar con la calculadora. 2 entre 2, 1. Menos 1 entre 1, menos 1. Es decir, que aquí ya no son iguales. Esto ya no es igual. Y obviamente con esto tampoco es igual, porque menos 1 entre menos 1 es 1. No son proporcionales. Bastante fácil. No son proporcionales. Si no son proporcionales, los planos son secantes. Y ya está. Solo es esto. Pues ya está. Vale, ahora vamos a explicar la posición relativa entre un plano y una recta. Antes hemos explicado la posición relativa entre los planos, pero en este caso un plano y una recta. Vale, aquí hay tres casos. Es casi lo mismo que en el anterior, pero bueno. Así que hay tres casos. Uno de ellos es que el plano y la recta sean paralelos. Vamos a dibujar aquí el plano, por ejemplo, que sea así. Este es el plano pi. Y que sea paralelo, imagínate que esto es paralelo. Imagínate que esta recta es paralela al plano. Es decir, que este y este son paralelas. Vale, el otro caso es que el plano y la recta se corten. Bueno, esto por dibujo ya más o menos puedes ver. Un plano y una recta cuando se cortan en un punto, obviamente. Este es el plano pi. Y si hay una recta que le corta, pues imagínate que viene por aquí arriba, le corta, en un punto, ¿vale? Esa es lógica. Y esto viene por aquí abajo y así. Es puro dibujo técnico. Si una recta corta un plano, ¿qué va a ser? Un punto. Ya está. Y si, bueno, en el anterior caso de plano y plano, si una recta o sea, si dos planos se cortan, es una recta, que también, eso es puro diédrico. Y ahora pasamos al último caso que podemos tener, que es si el plano, ahora, si el plano y la recta, o sea, perdón, bueno, sí, vale, y el último caso es que si la recta está contenida al plano. Está contenida al plano. Es decir, que el plano es este el plano y la recta está aquí. Estos son los tres casos, de que un plano y la recta sean paralelos, de que un plano y la recta se corten y que la recta esté contenido al plano. Vale, para esto hay que sacar el vector normal del plano y el vector director de la recta. Por lo tanto, el vector normal, vamos a llamarlo por ejemplo ABC, y el vector director, vamos a llamarle A', P' y C'. Ya está. Esto es lo único que vamos a necesitar, el normal de un plano y el vector director de una recta. Para comprobar la posición relativa entre un plano y una recta, lo que vamos a hacer es el producto escalar, ¿vale?
El producto escalar entre estos dos. Esto lo tienes que tener claro. Vamos a hacemos el producto escalar. El producto escalar. Es decir, multiplicamos n por el director de R. Voy a repasarte el producto escalar, por si no te acuerdas, que es multiplicar el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero. Te lo voy a poner aquí con letras, pero luego vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a resolver ahí. Vale, por lo tanto, esto quedaría A por A' más B por B' más C por C'. Y eso sería el producto escalar. Esto puede ser, aquí hay distintos tipos. Aquí hay dos posibilidades. Puede ser igual a 0 o distinto de 0. Y aquí vienen los casos. El primer caso es que el producto escalar es decir, n por director de R sea distinto de 0, automáticamente es secante. O sea, se corta. Pi y la recta se corta. Si el producto se corta, vale. Si el producto escalar, por otro caso, el producto escalar n por t sub r es igual a 0, hay dos posibilidades. Es lo mismo que entre plano y plano. Hay dos posibilidades. Pueden ser paralelas o la recta está contenida en el plano. Está contenida en pi. Cómo saber si la recta y el plano son paralelas o coincidentes? Lo mismo que en el caso anterior, lo mismo que en plano y plano. Solo hay que hacer la técnica del punto. Cogemos un punto de la recta, que es más fácil sacar el punto, cogemos un punto de la recta y lo sustituimos en el plano. Si nos da la igualdad, pertenece al plano. Es decir, que es coincidente. Si cogemos el punto de la recta y no da no da la igualdad del plano, o sea, no pertenece al plano. Es decir, si cogemos este punto y lo sustituimos en la ecuación del plano nos tiene que dar distinto de 0. Pero si cogemos este punto, en este caso, y lo sustituimos en el plano, o sea, en el este del plano, en la ecuación del plano, sí tiene que cumplir la igualdad, es decir, que tiene que dar 0 si sustituimos el valor del punto, porque la recta está contenida al plano. Y ya está. Aquí solo tienes que tener en cuenta que solo hay que hacer el producto escalar, si te da 0 o distinto de 0. Ahora se me ha olvidado que si la recta y el punto se cortan, obviamente, se van a cortar en un punto, como he dicho antes, y ese punto vas a tener que calcularlo. Es decir, aquí calcular el punto de corte. Aunque casi siempre te lo piden, no hace falta que... Si no te lo piden, no lo calcules, tampoco hace falta, así que ya está. Vale, por lo tanto vamos a hacer estos dos ejercicios, bueno, este primero, que va a repasar la posición relativa entre el plano y una recta. Vale, como he dicho antes, vamos a sacar primero el vector director y el vector normal de la recta y el plano. Así que el vector director del plano, como ya sabrás, me imagino, son los números que multiplican a lambda. Es decir, el vector director de la recta es -2, 2 y 5. Y el vector normal del plano, pues igual, los que multiplican a x, a y, a z. Son 2, -2 y 1. Vale, para calcular, bueno, para comprobar la posición relativa entre la recta y el plano, pues hacemos el producto escalar. Director director de la recta por el normal del plano. Sí. Pues multiplicamos -2
perdón, menos 2, 2, 5 por 2 menos 2, 1. Esto sería menos 2 por 2 más 2 por menos 2 más 5 por 1. Esto queda menos 4 más 5. Menos 4 menos 4 menos 8. Menos 8 más 5. Menos 8 más 5 es menos 3. Esto es distinto de 0. ¿Qué quiere decir? Que... no, voy a ponerlo aquí. La recta y el plano son secantes. Puedes dejarlo así. Ya habrías acabado el ejercicio, pero vamos a calcular el punto donde la recta corta el plano. Para eso, vamos a sustituir la recta, vamos a sustituirla en el plano. Es decir, que esta x corresponde a esta x, ¿no? Pues sustituimos la x por donde pone x, la y donde pone la y y la z donde pone la z. Fácil. Es decir, que si cogemos el plano, esto quedaría como 2 por 1 menos 2 lambda menos 2 por 1 más 2 lambda más 3 más 5 lambda. Esto es igual a 0. Si calculamos esto, quedaría como 2 menos 4 lambda menos 2 menos 4 lambda más 3 más 5 lambda. Pues ya está, pasamos ahora, esto será igual a 0. Esto es una ecuación de primer grado normal y corriente. Pasamos todos los lambdas a un miembro y los otros números al otro miembro y dividimos. Vamos a pasar, vamos a dejar los lambdas a un lado, al lado izquierdo, así que es menos 4 lambda más 5 lambda es igual a, vamos a pasarlo restando. El 2 pasa restando, menos 2. El menos 2 pasa sumando y menos 3. Esto quedaría menos 4 sería menos 4 lambda sería menos 8 y menos 8 más 5 sería menos 3 lambda. Esto se nos va y esto quedaría como menos 3. Es decir, ahora habría que despejar lambda. Este se va dividiendo. Nos quedaría lambda menos 3 partido menos 3 es igual a 1. Vale, teniendo lambda, pues ahora solo hay que calcular el punto en la recta R, que es bastante fácil. Donde tenemos lambda, ya teniendo lambda, pues lo sustituimos aquí. Nos quedaría x 1 menos 2 lambda, que sería 2 por 1. 1 menos 2 es menos 1. Y igual 1 más 2, 3. Y z, 3 más 5, 8. Y aquí tendríamos las coordenadas del punto donde la recta corta al plano. Es decir, que es el punto menos 1, 3 y 8. Punto que la recta corta al plano. Esto tienes que tener en cuenta eso. Tienes que coger cada uno de de las coordenadas de la recta, x y z, y lo pones donde el plano. Calculas eso, calculas lambda y luego sustituyes y ya está. Ahora vamos a pasar al siguiente, que igual nos da las rectas paramétricas y la ecuación del plano. Lo mismo que antes, el vector director de la recta, pues en este caso será 1, los que multiplican a lambda, recuerda, 1, 2, menos 1. Y el normal del plano, los que multiplican a x, a y, a z. 3, menos 1, 1. Hacemos el vector director, así que quedaría 1, 2, menos 1 por 3, menos 1, 1. Esto quedaría 3 por 1 más 2 por menos 1 más menos 1 por 1. Esto quedaría 3 menos 2 menos 1. 3 menos 2 es 1, 1 menos 1 es 0. Vale,
Aquí tenemos un caso en el que es cero, es decir, que es paralela, son paralelas o la recta está contenida al plano. Aquí, como te he dicho antes, hay que hacer la técnica del punto, como en la posición relativa entre plano y plano. Cogemos un punto de la recta y lo sustituimos en el plano. Si coincide, o sea, la recta coincide al plano. Si no coincide, son paralelas. Obviamente vamos a coger un punto de la recta. Como nos da las paramétricas, podemos ver un punto a la vista, que son los demás números que nos multiplican a lambda, los que suman a lambda, serán el punto de la recta. Es decir, 1, menos 2, 3. Vamos a ponerlo aquí, vamos a llamarle A. El punto A sería 1, menos 2, 3. Recuerda las ecuaciones paramétricas. Obviamente también te pueden dar las paramétricas, la continua o las implícitas, así que ten cuidado. Ahí ya tendrías que calcular el punto y el vector directo. Fácil, ya tendríamos un punto. Ahora vamos a comprobar si A, o sea, el punto A pertenece al plano, sustituyendo. Vamos a sustituir 3 por 1 menos 2 más 3 es igual a 0. Esto quedaría 3 más 2 más 3 es igual a 0. Y obviamente, si hacemos la suma, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8. 8 es igual a 0. No. Es decir, que la recta y el plano son paralelas. Para que sean coincidentes, esta suma tendría que dar 0, pero como no da 0, son paralelas. Vale, y ahora vamos con la posición relativa de dos rectas. Ya hemos dado la posición relativa entre dos planos y entre un plano y recta, y ahora vamos con dos rectas. Vale, la posición relativa entre dos rectas. Dos rectas pueden ser, hay cuatro tipos, ya no hay tres como las anteriores, sino que hay cuatro. Pueden ser rectas coincidentes, es decir, que imaginemos que esto es R y esto es S, o sea que son la misma recta, que coinciden, como en los planos coinciden. Pueden ser rectas paralelas, dejemos que esto es R y esto es S. No hay mucha complicidad ahora mismo, esto es paralelo. Por otra parte también pueden ser rectas secantes. En comparación a las demás no hay mucha diferencia, pero en este caso hay otra recta más. Así que rectas secantes se cortan en un punto, dos rectas que se cortan en un punto, obviamente. Esto es R y esto es S. Se van a cortar en este punto, en el punto P, o en el punto I de intersección. Y por otra parte están las rectas que se cruzan. O sea, que se cruzan, no. Sí, rectas que se cruzan, perdón. Es decir, que no se cortan, no se cortan porque pertenecen a distintos planos. O sea, no se cortan en un punto, pero desde una vista sí se cortan. ¿Cómo decirlo? Imaginemos que este es un plano. Un momento. Esto es un plano. Y por aquí hay otro, ¿no? Voy a hacerlo más abajo. Esto es un plano. Y aquí arriba, imaginemos que esto es arriba. Y aquí arriba hay otro plano. Es como si, imagínate que esto es el techo, que esto es el techo y este es el suelo. Por lo tanto, una recta que pertenece a este plano, imaginemos que va así. Vamos a llamarle S. Y otra recta que pasa por este, por este plano, que es la recta R. Obviamente, si he dicho, como he dicho antes, que era el techo y el suelo, pues esto es diédrico. Visto desde frente, pues obviamente no se cortan. Pero visto desde arriba, no es que se corten en un punto, pero se cruzan, se entrecruzan. Esto no hace falta o sea,
con que entiendas más o menos de que no se cortan en un punto, es decir, que se cruzan, o sea, no se cortan, en distintos planos, desde una vista, parece que se cortan, pero no, solo tienes que saber eso. A ver, que tampoco te van a pedir, dibújame las rectas, obviamente. Así que, para calcular la posición relativa de las dos rectas, vamos ¿cómo se dice? Vamos como a ver, a ver si los vectores directores de cada recta son proporcionales. Es decir, imagínate que tenemos la R, o sea que tenemos la recta R, y su vector director es A, B, C. Y tenemos el vector director de S, que es A', B', C'. Recuerda, para saber si son proporcionales hay que dividir las coordenadas de los vectores directores correspondientes. Es decir, que la coordenada del eje X del vector director lo dividimos a la coordenada del eje X del vector, o sea, del director de R, lo dividimos a la coordenada del eje X del director de S. Y así lo mismo con los demás. B entre B', C entre C'. Si estos tres, es decir, A entre A', B entre B', C y C', son iguales o proporcionales. Si no, no son proporcionales. Eso ya lo he explicado anteriormente, pero igualmente lo repetimos, que no viene nada mal. C y C'. Y aquí hay dos casos. Vamos a pasar de página. Aquí hay dos casos. De que sean proporcionales, es decir, que A entre A', B, B' es igual a C, C'. Y aquí hay otros dos casos. Como esto no cambia en comparación a las demás posiciones relativas. Si son proporcionales, pueden ser paralelas o, o coincidentes. ¿Cómo saber cómo saber si son paralelas o coincidentes? Con la técnica del punto. Comprobar. Hay que comprobar si un punto de la recta pertenece a la otra recta. Para eso sustituyes y si se cumple la igualdad, pues pertenece a la recta. Eso es lo mismo que con los planos y con la posición de un plano y una recta. Y por otra parte, si no son proporcionales, es decir, que A entre A' no es lo mismo que B y B', tampoco es lo mismo que C'. Bueno, no hace falta que los tres sean ', ¿vale? O sea, puede ser B entre B', puede ser igual que C entre C', pero puede ser distinto a y A entre A'. O sea, con que dos no sean iguales, ya no son proporcionales, ¿vale? Bueno, y cuando no son proporcionales, eh, hay dos casos. Aquí están, eh, aquí están ¿cómo se dice? Las secantes y las que se cruzan, rectas que se cruzan. Vale. Vale, para saber si son secantes o rectas que se cruzan, vamos a coger esto y vamos a pasar a la otra página. Así que vamos a copiar para explicarlo mejor. Vale. Para saber si son secantes o rectas que se cruzan, vamos a hacer un pequeño dibujo. O sea, en el examen no hace falta que hagas el dibujo, pero imaginemos que esto es la recta R. Voy a hacerlo con el color. Recta R y la recta S. Y hay que ver si se cortan en un punto o que se cruzan. Para eso, bueno, esto es R y esto es S. Para eso vamos a tener que coger tres direcciones y hacer un determinante. La primera dirección es el director de R. Imaginemos que es este, director de R. La otra es el director de S, obviamente. Es decir, que vamos a coger las dos direcciones de las rectas, que normalmente te lo van a dar. Vamos a cogerlas. Y la última dirección va a ser el vector entre
dos puntos de las dos rectas. Es decir, vamos a coger cualquier punto de la recta R. Cualquiera, el que tú quieras. Imaginemos que punto P. Y vamos a coger otro punto de la recta S. Es decir, que vamos a coger un punto de cada recta. Vamos a coger el punto Q. Y vamos a calcular el vector de posición de estos dos puntos. Es decir, el vector director de P a Q. Este vector. Y aquí tenemos las tres direcciones. El director de una recta, el director de la recta R, el director de la recta S y cogemos un punto de cada recta y formamos su vector. Final menos inicial, recuerda. Final menos inicial. Te voy a poner por aquí. Q menos A. Y aquí habría que hacer el determinante. Es decir, que vamos a hacer, para comprobar si son secantes o se cruzan, vamos a hacer el determinante de... perdón, uno. Del director de R, o del vector que te den, del director de S y de PQ. Lo haces como siempre. Un determinante de orden 3, fácil. Fácil y sencillo, la verdad. Y aquí hay dos posibilidades. Puede ser igual a 0. Puede ser igual a 0 o distinto de 0 el determinante. Si es igual a 0, se cortan. Se cortan. Es decir, que son secantes. ¿Por qué? Porque los vectores... Esto no hace falta que lo pongas, pero para que lo tengas, porque a lo mejor te puede entrar una pregunta así. Porque los vectores son linealmente dependientes. Es decir, si son linealmente dependientes, el, el determinante, el determinante va a ser igual a 0. Es decir, que son coplanarios, están en el mismo plano. Están en el mismo plano. Obviamente, tiene sentido, la verdad. Porque dos rectas que se cortan tienen que estar en el mismo plano. Y si es distinto a 0, son rectas que se cruzan. Rectas que se cruzan. Al ser el determinante distinto de 0, los vectores son linealmente dependientes. Vectores son linealmente independientes, perdón. Linealmente independientes. Es decir, que están en distintos planos. Están en distintos planos, como te dije al principio. Dos rectas que se cruzan tienen que estar en distintos planos. Recuerda, el suelo y el techo. Si tú lo ves desde arriba, pues parece que se cortan, pero no. Y ya está. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios para repasar un poco. Vale, vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos pide calcular la posición relativa de estas dos rectas. Vale, nos dan las ecuaciones paramétricas de las dos rectas. A partir de las ecuaciones paramétricas sabemos calcular un punto y la dirección de la recta. Vamos a calcular primero la recta R, vamos a llamar un punto de la recta R, vamos a llamarla A, por ejemplo. ¿Y cuál es el punto que se puede ver en las ecuaciones paramétricas? Pues el número que no multiplica lambda. Es decir, el punto en este caso sería, en el X sería 1, menos 2, 0. Esto es 0 porque ves que el 3 está multiplicando a lambda. Esto es como si fuese 0 más 3 lambda. Es decir, que el punto sería 0. Y el vector director de la recta R sería los números que multiplican a lambda. En el eje, o sea, en la coordenada X, 1 por lambda, 1. 1 y 3. Sería el vector director. 1, 1, 3. Vale, ahora vamos a pasar al punto B, o sea, al punto B a la recta S y vamos a coger el punto B. Igual que antes. Menos 2, menos 1 y 1. Y el director de la recta S igual. Los números que multiplican lambda. 2, 1, menos 3. Y aquí tendríamos un punto de la recta R, su dirección, y un punto de la recta S y su dirección. Vale, para comprobar si son, o sea, para comprobar su posición relativa, hay que ver si sus vectores directores son proporcionales. Recuerda, hay que dividir cada coordenada entre sí.
el eje, esa coordenada del eje X entre coordenada del eje X, de las dos direcciones. Es decir, dividir esto entre esto, esto entre esto y esto entre esto. Y tienen que ser igual. 1 entre 2 tiene que ser igual a 1 entre 1. Aquí ya puedes ver que no es igual, pero vamos a seguir escribiendo. Que sería igual a 3 entre menos 3. 1 entre 2 es 0,5. 1 entre 1 es 1. Y 3 entre menos 3 es menos 1. Es decir, que estos los tres no son iguales, por lo tanto, no son proporcionales. Proporcionales. Y aquí había dos casos, ¿verdad? Había dos casos. Pueden ser secantes o se cruzan. Para saber si son secantes o se cruzan, recuerda que hay que coger tres direcciones. Una de ellas es el director de la recta, o sea, el director de la recta R, el director de la recta S y el vector que forman un punto de la recta R y un punto de la recta S. En este caso, hemos cogido un punto de la recta R y un punto de la recta S, pues hacemos el vector de posición AB. Vamos a calcularlo aquí, sería AB. Recuerda, final menos inicial. B menos A. Esto para calcular un vector. B menos A sería menos 2, menos 1, 1, menos 1, menos 2, 0. Menos 2 menos 1, menos 3. Menos 1 menos menos 2, es decir, menos 1 más 2 sería 1 y 1 menos 0, 0. O sea, perdón, 1. 1 menos 0 es 1. Y aquí tendríamos el tercer vector. Y ahora hay que hacer el determinante de estos tres vectores. De este y de este. Ahora vamos a hacer el determinante. Vamos a señalarlo por aquí. Director de R, director de S y AB. El orden da igual como lo pongas, la verdad. O sea, digo el orden de aquí. Da igual como lo pongas. Y el orden de cómo lo pongas en columna o en fila, da igual como lo pongas también. Eso sí, tienes que respetar el orden. Así que vamos a ponerlo como filas. Director de R es 1, 1, 3, 2, 1, menos 3, menos 3, 1, 1. Si calculamos el determinante sería 1 por 1 por 1, 1, menos 3 por menos 3 sería 9, y 2 por 3 sería 6. Menos 1, espera un momento, me he equivocado. No, no es 1. Menos 9, perdón. Menos 9, menos 3, más 2. Si esto lo calculamos, sería 16 menos 9 menos 3, menos 12. Menos 12 más 2, o sea, menos 12 más 2 sería 10. Si no lo recuerdo mal. Sí, voy a comprobarlo, sí. Y 16 menos 10 sería menos 26. Como es distinto de 0, son rectas que se cruzan. Y ya está. Solo es esto, la verdad. Solo tienes que, en verdad, es bastante fácil calcular la posición relativa entre dos rectas. Solo tienes que ver si son proporcionales o no proporcionales. Y luego ya el determinante. Y ya está. Ahora vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Vale, y por último, vamos a ir con este ejercicio que igual nos pide la posición relativa entre estas dos rectas. Pues igual que antes, calculamos un punto de la recta y su vector dirección, vector director. Vale, vamos con la recta R, vamos a llamar al punto A. Igual, los números que nos multiplican a lambda serán pues las coordenadas del punto. En este caso sería 1, la coordenada I sería 0, 0 más 2 lambda, y la coordenada Z sería 2, es decir, 1, 0, 2. Y su vector director, vector de R, sería los números que multiplican a lambda, 1, 2, 3. Igual con la recta S sería 0, menos 2, menos 1, y el director de S sería 3, 4, y como en la Z no hay ninguna lambda, es decir, que es lo mismo que poner más 0 lambda. 0 lambda, 0 por un, o sea, 0 por cualquier número es 0.
Por lo tanto, sería 3, 4, 0. Ahora hay que comprobar si son proporcionales, así que dividimos. 1 entre 3 es igual a 2 entre 4, que es igual a 3 entre 0. A simple vista, obviamente, no son proporcionales. No son proporcionales. Es decir, son secantes o se cruzan. Igual que antes, tenemos dos direcciones, nos falta la tercera, que es AB. Cogemos un punto de cada recta y hacemos su vector posición. AB, que es B menos A, que es 0 menos 2 menos 1, menos 1, 0 menos, o sea, 1, 0, 2. Esto quedaría 0 menos 1 menos 1, menos 2 menos 0 menos 2, y menos 1 menos 2 sería menos 3. Vale, ya tendríamos el tercer vector. Y ahora hacemos el determinante. Director de R, director de S y AB. Perdón, AB. Vale, igual. 1, 2, 3, 3, 4, 0 y menos 1, menos 2, menos 3. A simple vista va a dar 0 por la regla de los determinantes, pero si no lo ves, por la regla de los determinantes, ya que esto y esto son lo mismo. Esto se puede simplificar, pues podemos quitar al menos, pero yo voy a dejar el negativo. Así que si no lo ves a simple vista, realizas el determinante y si no te equivocas te tiene que dar 0. Así que menos 12, 2 por 0, 0. Y 3 por 3, 9. 9 menos 2, menos 18. Menos, sí. 3 por 4, 12. Menos 12. 0. 3 menos 3, que sería menos 9. Menos 9 por 2, menos 18. Si estos son iguales, obviamente aquí es lo mismo y aquí es lo mismo, va a dar 0. Es decir, que son rectas secantes. Son rectas secantes. Si son secantes, lo mismo que pasaba entre recta entre una recta y un plano, la posición relativa entre una recta y un plano, tienes que calcular el punto de corte. Aquí, igual. Para eso, ¿cómo se calcula el punto de corte? Pues es bastante fácil, la verdad. Vale, solo hay que igualar estas dos expresiones, la expresión de x con la expresión de x, o sea, la expresión de x, la recta r con la expresión de la x, la recta s, igual con y si quieres con z, la verdad que no hace falta. Importante es que cojas dos, o este y este, o este, o este, o este y este y este y este, igual. Lo importante es que sean dos. La otra sirve para comprobar si está bien. Vale, por lo tanto, para calcular el punto de corte, vamos a igualar estos dos, pero en uno de ellos habrá que cambiar el parámetro lambda. Vamos a llamarle de otra manera. Llámale de cualquier manera, puedes llamarle lambda prima. Yo voy a llamarle lambda prima. Así que si igualamos, va a quedar. Voy a cambiar el de la recta S. Va a quedar 1 más lambda es igual a 3 lambda prima. ¿Vale? Hay que igualarlo, pero en uno de ellos tienes que cambiar el parámetro lambda por otro nombre, para que no sean lo mismo. Es decir, que esto y esto no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo, no puede ser el mismo número. Así que lo mismo que con i y con z. Voy a poner las tres para que lo veas. Así que sería 2 lambda, que es igual a menos 2 más 4 lambda prima, y z sería 2 más 3 lambda y menos 1, que obviamente no hay lambda prima. Así que esta ecuación es bastante fácil. Solo tienes que calcular una de ellas y luego sustituirla en otra. Vamos a calcular la de abajo. Vamos a calcular lambda aquí. Vamos a despejar lambda de abajo, que quedaría. El 2 pasaría restando, sería menos 1 menos 2 es igual a 3 lambda. Y esto sería menos 3 es igual a 3 lambda. Y lambda, si pasamos el 3 dividiendo, será menos 3 entre 3,
menos 1. Aquí tenemos un parámetro. Ya teniendo lambda, pues lo sustituyes donde tú quieras. Lo sustituyes aquí o lo sustituyes aquí. Da igual, la verdad. Eso para despejar lambda prima. Vamos a sustituirlo en b, o sea, en la coordenada ahí. Quedaría 2 por menos 1 es igual a menos 2 más 4 lambda prima. Si calculamos esto, sería menos 2 más 4 lambda prima. Si esto pasa, se pasaría sumando. Menos 2 más 2 es 0. 4 por lambda prima y lambda prima sería 0. Estos son los dos parámetros. Los dos parámetros que tienes que sustituirlo bien en la recta R o bien en la recta S. En verdad, la verdad que no hacía falta calcular este punto. Este punto no hacía falta calcularlo. Pero por si acaso, para que lo tengas ahí. Para saber si lo tienes bien, estos dos parámetros, pues los sustituyes ahí. 1 menos 1 es igual a 3 por 0. 0 es igual a 0. Es decir, que ¿cómo se dice? Que están bien los parámetros. Vale, ya calculado estos dos parámetros, coges uno de ellos y lo sustituyes en la recta R o en la recta S correspondiente. O sea, si coges y', tienes que tener en cuenta que tienes que sustituirlo en la recta S, sabiendo que esto es y aquí con una y', pues ya está. Vamos a sustituirlo en los dos para ver que da lo mismo. Así que si cogemos la recta S, vamos a pasar a la página, vamos a coger esto, copiamos y pegamos. Vale. Habíamos dicho o sea, lambda era menos 1 y lambda prima sería 0. Vale. Sustituimos y ya está. En la recta R, x es igual a 1 menos 1 y 2 por menos 1 y z 2 más 3 por menos 1. Esto quedaría 1 menos 1 es 0, 2 menos 1 menos 2 y 3 por menos 1 menos 3. Menos 3 más 2, menos 3 más 2 menos 1. Es decir, que el punto de intersección sería 0 menos 2 menos 1. Es decir, el punto donde se corta. Punto donde se corta. Donde se corta. Y ocurriría lo mismo para S. Si sustituimos para S, tiene que dar el mismo punto. Es decir, x 3 por 0, menos 2 más 4 por 0 y z menos 1. Esto quedaría 3 por 0, 0, 4 por 0, 0, y 0 menos 2 y menos 1. Como puedes ver, coincide.